Bienvenido al podcast de Todos Eléctricos. Hoy tengo conmigo una persona que quiero y respeto por partes iguales. José Luis Portelas es de esas personas que lo mismo te dirige una empresa, te ficha un talento o te monta una operación en medio mundo y te da clases en la EA Business School que te cambian las ideas totalmente. Es CEO de Mac Talent y mentoring directivo. Y no se queda en la teoría. Ha pasado por Honeywell, por PricewaterhouseCoopers, por IBM y por eso habla de estrategia, de tecnología y trabaja mucho con los datos. Además, sé que José Luis es un apasionado del mundo de la automoción. Así que estoy seguro de que vamos a tener una charla interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Lars. Un placer venir aquí a tu programa y ver todo lo que compartes y influyes en la sociedad, porque yo sé que eres una persona que tu programa tiene mucho más profundidad que solo hablar de coches eléctricos, sino que quieres ir más allá y comunicar y compartir no solo tu conocimiento, sino tu punto de vista y manera de ver las cosas, con lo cual, pues aquí estamos encantados. Perfecto, y creo que has estado con el clave desde el principio, porque lo del coche eléctrico para mí es mucho más que solamente una forma de moverse, es algo que nos cambia fundamentalmente el mundo, ¿verdad? Correcto. Y, es que esto además, que yo lo hablo mucho en las charlas, en las conferencias, es decir, ¿qué hay detrás del coche eléctrico? ¿Por qué se ha producido? ¿Qué son los grandes cambios? Yo desde hace mucho, es una obsesión que tengo, siempre estoy preocupado o veo con anterioridad, digamos, grandes cambios. Recuerdo perfectamente el de la prensa vegetal. O sea, yo veía que todo el mundo compraba prensa, que está muy bien, y todo el mundo veía. Cuando empecé a ver la primera prensa online y vi que era mucho mejor ver en prensa online por muchísimos motivos, lo podías leer en cualquier momento, estaba actualizado, podías ver vídeos. Sin embargo, veía que la gente, por el sesgo cognitivo que tenía de seguir haciendo las cosas, pues seguía leyendo la prensa en formato vegetal, que era lo normal, lo que se había hecho toda la vida. Y yo ya empecé a contar que esto desaparecía, que la prensa vegetal, claro, os podéis imaginar, y recibes insultos, recibes, que suele pasar siempre que cambia. Pero no era un objetivo de ir en contra de la prensa, yo no voy en contra de nada, pero sí tengo esa habilidad de ver las cosas antes que los demás, porque además yo tengo una teoría que siempre comparto, yo personalmente de todo lo que hablo es que lo he probado, y siempre cuento que además es cierto, he probado todo menos hombres y drogas, en mi caso mi decisión, y por tanto de aquello que hablo es que lo he probado. Cuando lo he probado y veo que funciona, lo comparto. Y además lo comparto porque muchas cosas que hablo no las vendo, que eso es muy curioso. Si la gente que me sigue en todas mis redes, la mayoría de lo que cuento no son cosas en las cuales yo trabajo o vendo ese producto, con lo cual pues me he generado ese perfil independiente y por eso empecé con el tema del coche eléctrico. Y has estado con otro clave. ¿Por qué la gente tiene tanta resistencia al cambio, como pasó con la prensa vegetal a la prensa digital? ¿Pasa algo parecido hoy en día con el vehículo eléctrico y todos los cambios que estamos viendo? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el origen de esa reticencia? A ver, en mi tesis doctoral de cómo funciona el cerebro esto lo explico. Existen varios sesgos cognitivos. Uno que parece muy evidente, pero es impresionante. O sea, tu cerebro aprende, ¿vale? Primero por copia, ¿vale? Copiamos todo. La prueba mejor es que copiamos el acento. O sea, tú vas a un sitio y copias, la forma en la que habla la gente. O sea, todos copiamos. El segundo, que aprendemos por patrones. O sea, el cerebro, para ahorrar energía, repite, una vez que entiende que un input genera un output, digamos que siempre lo copia. El ejemplo, tú vas andando por unas escaleras, no piensas, sube. ¿Por qué sube? Porque tu cuerpo ha aprendido de una manera autónoma a hacer ese movimiento de forma automática. Vale. Si esto lo trasladamos al conocimiento, tú tienes una serie de conocimientos que la gente te dice y lo das como un dogma de fe. Esto es así y funciona así. Por lo tanto, todo aquello que llegue que contradice ese conocimiento que tú tienes, de entrada lo rechazas. Esto sucede en personas más que en otras. Hay personas que tienen la mente más abierta y digamos que tiene más, facilidad para intentar probar aquello que no lo tiene. Normalmente esto suele pasar, además, curiosamente, dentro de un grupo de gente que se llaman los neurodivergentes. Sabéis que el 20% de la población es neurodivergente, donde entra en el autismo, Asperger, altas capacidades, superdotados, que normalmente es gente que, a pesar de tener una serie de condicionantes concretos, puesto que es un espectro, sí que tienen una habilidad más de entender las cosas en lugar de copiarlas, puesto que su forma de aprendizaje no es por memoria, sino por concepto. Entonces, en un principio tendemos a rechazar aquello que no estamos acostumbrados. Y luego más si tú trabajas en eso, ¿vale? Si tú trabajas en eso, pues todos al final pues eso, te gusta la marca, crees que el mundo va a continuar como naciste, porque el mundo era una cosa, y si encima te dedicas a esto, pues vas a pensar
A pensar, perdona, por protegerte, pues los que trabajaban en prensa, que la gente iba a seguir comprando prensa. ¿Por qué? Porque todo el mundo la dio. Entonces la gente te ponía la disculpa, no, es que el papel, al tocarlo, al olerlo, como dice la gente en los libros, al olerlo, bueno, pues bien, te entiendo su sesgo cognitivo, pero hoy en día cualquiera entiende que algo digital, sobre todo cuando lo utilizas para aprender, compartir, es mucho mejor que un papel, por el mero hecho de la facilidad o del uso, no por el mero hecho de que quieres hacer cambios. Entonces la gente en un principio pues rechaza esos cambios. Y con el coche eléctrico evidentemente ha pasado eso. Las razones que damos, como el oler el papel, es simplemente para reforzar nuestro propio sesgo, no es la razón real. Correcto. Y pasa lo mismo con el coche eléctrico. Me gusta las sensaciones que me da. El alma, lo escucho mucho, el alma de un motor de combustión. Pero fíjate, eso, yo que tengo grandísimos amigos, pues que es verdad, yo vengo o sea, soy ingeniero, hice especialidad, estudié ingeniería, estudié motores en la carrera, trabajé en la planta de producción de Mercedes en Vitoria, y yo tenía un Range Rover muy potente también, y un motor V8, y me encantaba sonar, ¿no? Y tenemos un sesgo, todos, que el ruido, eso es potencia, entrega y, sinceramente, y también, entre comillas, mola, ¿no? Tú llegas a un sitio, encendías ese famoso ruido, ¿no? Sí. Y entonces, aquí voy a separar y quiero hacer una alusión. Claro, yo tengo algún amigo que me dice, José Luis, es que yo tengo un Porsche 911 GT3 RS o un Porsche 911 Turbo, que tengo un amigo que seguro que me estará escuchando, de los turbos antiguos, de los que no tenían ni refrigeración por aire, que yo entiendo que hay un porcentaje de gente con coches realmente que les guste ese ruido y que lo disfruten. Es como la Harley Davidson, ¿no? Yo nunca he tenido moto, pero dicen los de motos que la Harley Davidson es una mala moto. Pero será mala, pero mola, no sé, o el carenado, ese ruido, ese estilo, ¿no? Pues entiendo que alguien diga, no, es que a mí me gusta ese estilo, vale. Pero el 95% o el 96% de la población tienen coches de 2 litros diésel o gasolina, que, perdonarme, no es excitante el ruido que tiene. De hecho, el traqueteo, taca, 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 taca. Entonces, cuando a mí me cuentan eso, que a ver, que yo entiendo, entenderme, pues siempre que digo la gente no tiene razón o no la tiene su razón, ¿vale? Pero yo ahí sí que entiendo que es un sesgo cognitivo que tenemos, que pensamos que el ruido da más potencia. Otro claro ejemplo, mirad, yo he tenido la ocasión de probar muchos Porsche Taycan por diversos motivos. Y el Porsche Taycan, sabéis que le puedes poner un ruido. Y de hecho al principio le pones, hace un ruido, simula un ruido, que es muy bonito. Bueno, pues os puedo asegurar que después de 5.000 kilómetros el ruido lo apagas, porque ya te parece absurdo. O sea, no te molesta, o sea, no necesitas el ruido, porque la sensación de ese par motor instantáneo, esa fuerza que tienes, no te hace falta ya el ruido. O sea, ya has desaprendido el sesgo. Y de hecho, todo el mundo que tiene un coche eléctrico le pasa una cosa, le pasa justo lo contrario. Cuando monta en un coche que no es eléctrico, lo primero que percibes es la vibración, algo que ninguno de vosotros la percibís, pero es que los coches eléctricos normales vibran, sea el coche que sea. Y esa vibración, como cualquier cosa, no es agradable. Si lo paráis a pensar, nadie me puede decir que algo que vibra es agradable, porque entonces en vuestra silla de vuestro despacho y vuestra mesa pondríais que vibra y sería desagradable, ¿vale? Sí. O sea, no me digáis que es agradable porque no es así. Ajá. Eso por un lado es agradable. Y segundo, la relación esa de la falta digamos, de potencia que tienes en un coche eléctrico y el ruido, es que cuando pasas a otro, ves que estás en la prehistoria. O sea, y alguien me podrá decir, es que en un coche de caballo sientes más, es que te lo compro. Y en una máquina a vapor, en un tren, si me quisiera ir en plan romántico, probablemente elegiría ir en una máquina a vapor antes que una máquina diésel. Pero si quiero ir rápido y mover 180 toneladas a 300 kilómetros por hora, voy en un AVE eléctrico, ¿vale? Entonces, este sesgo cognitivo hay que entenderlo, respetando lo que todo el mundo quiere, ¿eh? Que si algo te gusta, te gusta. Pero yo sí que ahí analizo que es un sesgo que tú tienes pensando que eso no te va a gustar y no una razón, porque no tiene ningún sentido. Quitando esos, hay gente que, claro, alguien me dice un Porsche 911 GT3 RS, ¿qué queréis que os diga? La sensación que te da al conducirla, que pueda ser mejor que un Taycan, bueno, habría diversidad, pero entiendo que te puede dar más sensación. Y probablemente es mejor que tu Seat Ibiza de 2 litros diésel que tienes, ¿no? Que es la realidad de mucha gente, ¿no? Has dicho que todos tenemos sesgos. Uh-huh. ¿Cómo reconocemos nuestros propios sesgos? ¿Cómo identificamos que tenemos un sesgo? Porque yo me veo como una persona de mente abierta, pero claramente tengo sesgo. Y si no estoy consciente de mis propios sesgos, ¿cómo puedo sobreponerme a ellos? Así que, ¿cómo puedo identificarme mis sesgos y cómo puedo
trabajarlos para que no me condicionen la forma de pensar? Lo primero es ser consciente que tenemos sesgos. Mira, voy a poner uno que es polémico, pero que es cierto. Hicieron un experimento porque todo el mundo dice que la gente que no es racista o que no es machista o feminista. Vale. Hicieron un ejemplo muy claro. Tú imagínate, divides, yo voy diciendo palabras y tú, voy a hacerlo, por ejemplo, con femenino o masculino, ¿vale? Entonces tú dices, yo digo una palabra, digo cuchara, y entonces toda la gente lo puedes poner femenino o digo cuchara, femenino. Digo coche, la gente diría masculino. Cámara de fotos. Bueno, no sé, a mí me suena más femenino, a lo mejor porque acaba en A, no lo sé. Y entonces vas seleccionando, ¿vale? Hasta ahí, Fran, y tú cuentas el tiempo que tardan. Ahora hacemos un segundo ejercicio en el cual, en lugar de haber 2 columnas, hay 4 columnas. Pero las columnas las pones juntas. O sea, bueno, hay 2 columnas, pero cada columna en vez de una palabra tiene 2. Entonces tú pones femenino o trabajo y el otro masculino o hogar. O sea, si yo digo silla, la gente podría decir hogar, ¿no? ¿Vale? Entonces lo clasificaría en hogar, pero que está junto a la palabra masculino, ¿vale? Y la parte femenina con trabajo. Si digo ordenador, la gente diría ordenador es trabajo, pero ese está en la columna de trabajo versus femenino. Bueno, pues si unes esas palabras, la gente va separando izquierda o derecha. Tarda más en hacerlo que si unes la palabra femenino y hogar y masculino trabajo. Por lo tanto, lo que te está diciendo es que tu cerebro tiene un sesgo cognitivo que asocia el hombre al trabajo y la mujer al hogar. Que no pasa nada, o sea, es decir, que lo tengas, es la consciencia. ¿Para qué? Porque si alguna vez en una opinión o una decisión que tienes, eso sabes que si tienes, aunque sea un poco, eso ya te ayuda a tener todavía menos. Es como el racismo, o sea, el racismo en principio viene antropológico, o sea, nosotros veíamos en aldeas de 150 personas. Y en esas aldeas, cuando venía alguien de fuera, ¿qué venía? Normalmente, a robarte la comida o a robarte la mujer. Con lo cual, a priori, tenemos un rechazo a gente que no se parezca a nosotros, que no venga de nuestra tribu. Biológicamente, ¿no? Condicionado. Y no pasa nada si eres consciente, evidentemente, yo sé que Lars, yo también he tenido la suerte de vivir en 6 países distintos, con lo cual mi mente es muchísimo más amplia que gente que no lo tenga. Pero aún así, por mucho que quiera, antropológicamente algo de racismo puedo llegar a tener, por ese sesgo. Entonces, si eres consciente, eso se va puliendo y se va mejorando. Evidentemente, hay gente que lo tiene muy arraigado y gente menos. Pero siempre la parte es conscientemente que todos tenemos sesgos negativos o positivos hacia cosas, simplemente aunque sea porque nos gustan. Entonces, ahí viene el ejercicio de cuando tú estás tomando una decisión, ser consciente, poner blanco sobre negro y decir si es mejor o es peor. Porque también el cerebro nos engaña en cuanto a tiempos. O sea, todos los que tenemos un coche eléctrico nos damos cuenta que a lo largo de un año, sobre todo si cargas en casa, el tiempo total de carga es menor que el que emplearía una persona en ir a las gasolineras, ¿vale? Si cuantificas, cuando la gente a priori diría, no, es que pierdo tiempo en cargarlo. Bueno, pues no es cierto. O sea, a veces hay que medir las cosas. Pero bueno, si eres consciente de ese sesgo, por lo menos es capaz de luchar en contra de esto. Y esto hay a todos los niveles, ¿eh? Pensar a nivel político. Hay un ejercicio que hago que me encanta. Yo a la gente cojo una frase que haya dicho, me da igual a alguien de derechas o de izquierdas, pero le cambio la sentencia. Imagínate que pongo una frase de un político de Podemos en alguien de Vox y se lo cuento a alguien de Vox. Y me dice, claro, es que tienen toda la... Es que esto es lo lógico, es que esto es así, porque tienes ese sesgo de que todo lo que digan estos es bueno y todos los que digan lo otro es malo. Otro ejemplo muy claro que me encanta contar, o sea, a mí me gusta el fútbol, yo tampoco soy un aficionado loco, pero me gusta y soy del Real Madrid, ¿vale? Pero a mí cuando había el debate de quién era mejor, Messi o Ronaldo, yo con todo mi cariño y respeto, o sea, Ronaldo ha podido meter goles y él sí, tiene mucho mérito, pero ver jugar a Messi, hombre, juega mejor, pero tienes que tener ese sesgo cognitivo de decir, a ver, juega mejor, no es del Madrid, oye, pues cuánto lo siento, pero juega mejor. Es mi opinión, ¿eh? Pero si lo paráis a pensar, en esto sucede en muchísimas cosas. Entonces, simplemente ser consciente, porque para mí la clave no es tener la razón. Porque ¿dónde venimos? Del colegio. Muy bien, muy mal, muy bien, muy mal. ¿Y qué hacemos? Nos pegamos por tener razón. Es absurdo. Lo que tenemos es que encontrar la razón. Por tanto, yo cuando estoy enfrente de alguien lo que trato es de buscar la razón. Por eso me gusta tanto lo de co-crear conocimiento, buscar qué es lo correcto. Sin embargo, todo el mundo se empeña a decir, yo tengo razón. Pues mira, a mí la razón no existe, hay que buscarla.
Yo a base de, gracias de escuchar a la gente que opina muy distinto de mí, me he dado cuenta que yo estaba equivocado y complementarmente. Además, a mí me encanta rodearme de gente que sabe mucho más que yo, más lista, como este caso Lars, que sabe mucho más que yo de coches eléctricos. Y vengo no solo a contar mi historia, sino a aprender de él, porque es de la gente. Hay gente que no, yo sé mucho. Digo, bueno, si sabes mucho, pues no vas a aprender de nadie, ¿no? Es la lógica. Me ha gustado lo del colegio, de tener razón. Yo muchas veces intento, en vez de tener razón, tener paz, porque tener razón no son sobre hechos, son sobre opiniones. Claro. Muchas veces, ¿no? Claro. Yo intento imponer mi opinión sobre algo, o por lo menos exponerlo hasta tal punto de convencerte, pero muchas veces me doy cuenta de que estar en desacuerdo nos beneficia a los dos, ¿no? Yo te conozco desde hace mucho tiempo y hay muchas cosas que no estamos de acuerdo. Sí. Gracias a Dios. Sí. Y no nos impide tener un diálogo y aprender uno del otro. Sí, sin embargo, nos ayuda realmente en hacer eso, ¿no? Pero fíjate, Lars, ¿cuál es la prueba de tener razón? La gente dice, yo creo que más o menos, la gente diría, yo el 80% de mi conocimiento es real. Vale, te lo compro. ¿El 80%? ¿Seguro? Y ya la gente se queda y dice, bueno, vale, el 50%. Digo, no, te lo quito. El 33%. Está mi razón. Imagínate que estamos hablando algo de termodinámica. Está mi razón, luego está lo que diga Lars y luego a lo mejor la verdad, porque a lo mejor los dos no tenemos ninguna razón. Uh-huh. Entonces, solo un tercio de las veces tiene razón. Entonces, la clave es buscar esa razón. Cuidado, ahí empírica. Y luego a nivel de gustos, evidentemente, eso es opinable. Yo siempre digo, mira, de cara al cliente que nos asesora una empresa, le digo, ¿el cliente tiene o no tiene la razón? Hay este debate, ¿no? Pues sí lo tiene, pues no. Digo, no habéis entendido. Es que ese es el debate erróneo. El cliente tiene su razón. Pero fíjate cómo lo cambia todo. Os pongo un ejemplo personal. A mí no me gusta el queso. Me podéis contar lo que queráis. De hecho, me da asco el queso. Pero me podéis contar que me lo pierdo. No me lo pierdo, me da asco. Y la carne me gusta muy hecha. Lo siento, ya sé que no sé comer carne. Si lo sé, me lo han dicho miles de restaurantes. ¿Va usted a estropear el entrecot? Pues mire, pues lo estropearé. Pero a mí yo no me lo puedo comer crudo. Entonces, yo no pretendo tener razón. Tengo mi razón, ¿vale? Y si entiendes eso, eres capaz de gestionar a las personas y, evidentemente, los gustos. A mí también me gusta la carne más hecha que bueno, mira, la media aquí, así que coincidimos. Coincidimos. Y los sesgos nos llevan a tener resistencia al cambio. Claro. Tenías una metáfora muy bonita en una charla reciente donde he asistido sobre la fregona. Ah, ¿no? bueno, ese me encanta. Sí. Es que me acuerdo, porque para quienes no han tenido la oportunidad de asistir a esa charla, empiezas la charla sacando una fregona y estamos diciendo, ¿pero qué está haciendo el loco ese? Fregando el escenario ahí arriba. ¿Y por qué? Por una cosa también, algo que he aprendido, claro, como yo hay una parte de mi carrera profesional que me la dedico a enseñar a los demás, me he dado cuenta que para que el cerebro entienda algo hay que sacarle de contexto. Sí. Entonces la gente suele poner ejemplos primero muy complejos. Entonces te hablan, no, mira, IBM en el año 1973 lanzó un ordenador que en vez de cuadrado era redondo y entonces no sé qué, y entonces la gente no lo entiende. La gente entiende las cosas muy básicas. Entonces yo siempre busco un ejemplo básico, ¿vale? Entonces, para explicar los cambios tecnológicos, que lo explico de muy manera, se me ocurrió la fregona. O sea, la fregona, creo que fue, hablo de memoria, creo que fue en 1953, fue un ingeniero zaragozano. Y lo más curioso, cuando él inventa la fregona, que costaba 359 pesetas, o 395, es una de las dos, 395, creo que sí, 395 pesetas, de aquel entonces, que era mucho dinero, él le llevó 3 años en empezar a comercializarse. Y no solo eso, sino incluso le criticaron, políticos en la prensa hablaron de que, claro, eso iba a la gente que limpiaba, iba a perder el empleo porque con las nuevas fregonas ya no se necesitaba tanta gente, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como que todo el mundo se espera, por eso hacía lo de la conferencia, sacar una fregona, ¿no? Y la gente dice, hombre, es normal, se le ha caído algo al suelo, saca una fregona, no se arrodilla y se pone a limpiar con la mano, algo que entendéis todo el mundo. Pues lo mismo pasa con otras cosas tecnológicas. O sea, es decir, te guste o no, que en el gusto está, pero un coche eléctrico es mucho más barato de mantener, tiene muchísimo más par motor y, digamos, potencia cuando realmente se necesita, que es instantánea cuando tienes que salir de una rotonda o hacer algo. Al no vibrar es infinitamente más cómodo. Y luego ya, evidentemente, encima no contamina, pero eso ya, fíjate, lo dejo para lo último, porque la contaminación, esto habría que hablarlo en un tema aparte. Entonces, es mucho mejor, pero en un principio la gente se resista. Como pasó con la fregona, como pasó con las cámaras. Yo recuerdo, yo tenía una cámara, ¿cómo se llama?, de carrete, recuerdo perfectamente, una cámara, reflex, y recuerdo perfectamente cuando salieron las primeras cámaras digitales, yo me reía, decía, eso, hasta que vi un fotógrafo en una boda
con una cámara reflex digital. Ya dije, uy. Esto entonces, si ya el profesional la usa, es que es mejor. Y me cambié, evidentemente, a la cámara digital. Pero al principio tenía retractores, o como el disco. ¿Cuántas veces he escuchado yo a uno que a mí me hace mucha gracia que el disco suena mejor? A ver, con cariño, pensarlo un poquitito. A ver, es una aguja flotando contra un plástico. O sea, es un tema mecánico. ¿Cómo eso va a sonar mejor que un sistema digital? Otra cosa es que tú tengas un sesgo, que pongas el disco y como empieza el ruido ese que haga, te memore y tu cerebro recuerde y lo parezca romántico y has traído, no sé, una persona a tu casa que quieres quedar bien y pones un disco, ese rollo, pues me parece estupendo. Pero no suena mejor, por favor. Que a ti la sensación sea mejor, te la compro, pero no suena mejor. La sensación es verdad, porque bueno, la gente no lo ve, pero aquí atrás del estudio tengo mi colección de películas, que tengo unos 2.000 películas en Blu-ray, DVD y de todo tipo, porque soy muy aficionado al cine, pero no veo ninguno. Claro. Porque hoy en día se hace todo por streaming y tengo una colección de películas que no sé qué hacer con ello, ¿no? Y la tecnología me ha adelantado, ¿no? Claro. Mi experiencia de ir a buscar una película es al final digo, pero es inferior a elegirlo en Netflix o en Amazon o lo que sea y lo veo instantáneamente, ¿no? Hay que a veces aceptar esos cambios. Con el vehículo eléctrico estamos hablando de un cambio no solamente, como hemos dicho inicialmente, de transporte, sino de energía, hasta geopolítica, hasta poder, hasta cómo se mueve dinero entre países enteros, ¿verdad? Porque yo entiendo que tú y yo y la gente a pie de calle puede tener resistencia a una tecnología, pero aquí veo resistencia hasta en empresas, hasta en gobiernos. Es que ahí es donde entramos, donde para mí está el foco real de qué es lo que está pasando. Mirar, yo algo que he tratado en mi vida profesional es tratar de resumir cuáles serían, vamos a ponerle, yo le llamo los takeaways, los 20 fundamentos, pues le puede llamar 20, podemos llamarle 30, que toda persona debería de conocer y tomar casi como dogma de fe, ¿vale? Que son fundamentos muy sólidos. Cosas importantes. Yo tengo una niña de 10 años que la quiero preparar para el futuro y siempre le diría lo mismo. Hija, aprende estas claves que son las claves de la vida. Y la primera es dónde capturar la información. Vale, para entender el mundo. Entonces, ¿dónde vamos? A la prensa. Mirad, perdonadme un poquito. O sea, es decir, la prensa, si sabéis cómo funciona, al final la prensa, me da igual el País, The Wall Street Journal, Economist, cualquier prensa mundial. Si tú lo comparas con la facturación que tiene el IBEX 35 o en las Fortune 50 en los Estados Unidos, es como, no sé, 50.000 veces más. O sea, es decir, un gran periódico en España factura, ¿qué? 10, 15, 20 millones de euros. No es nada. Imagínate un Repsol con la facturación, un Telefónica. Entonces, tú cada vez que lees, y eso entiéndelo, y olvídate del tema político y el tema del fútbol, cada vez que lees una noticia, sobre todo si es de una empresa o sobre una cosa, es una newsletter que ha pagado esa gran empresa porque tiene mucho dinero, le compra formación, le compra cosas, le da dinero a esos periódicos para que hablen de lo que a él le interesa hablar, ¿vale? Entonces tenéis que entender que el mundo, si quieres entenderlo, no puedes ir a los medios, ni comunicación, ni prensa, porque no te vas a enterar. A mí me hace mucha gracia cuando dice, no, Putin y Trump se han reunido y han dicho, digo, sí, te lo han contado a ti. Yo siempre hago un ejemplo muy, muy tonto, pero al final los ejemplos tontos ya sabéis qué es lo que tiene. O sea, tú de repente haces un día una cosa mala y ¿qué haces? ¿Lo subes a Instagram y se lo cuentas a todo el mundo? No, ¿verdad? Te callas, ¿no? Tú tienes ahí un ejemplo que ven tu Instagram y todo el mundo eres un santo, ¿vale? Y no lo eres, ¿vale? O cuando pasas de 120 kilómetros por hora te grabas en el vídeo y lo subes. Señores Guardia Civil, que voy a más de 120, ¿vale? Todos aquí vamos por debajo de 120, ¿vale? Pues no es cierto, porque cuando vas por la carretera ves que la gente no va a 120. Entonces, ¿cómo funciona el mundo? Si os pensáis, es un triángulo. Yo no sé si se ve bien desde ahí. Bueno, pero fijaros, mira, vamos a describirlo, es algo que lo explico siempre. Fijaros, esto es el pirámide de población que ya viene desde la época del feudalismo y ahora en la época. Hay 7 niveles de poder. Un presidente de los Estados Unidos está en un nivel 3. Le quedan todavía, o sea, un nivel 4, pero le quedan todavía 3 niveles por encima. O sea, pensar que por encima de un presidente de los Estados tenemos la corporate elite, o sea, es decir, las 50 empresas más grandes del mundo, que son las que tienen mucho dinero y controlan. Luego estamos los grandes bancos y luego los bancos centrales. Pensar solo una cosa, ¿cuál es la profesión donde más gente muere del mundo? La gente me dice, policía, el ejército, no, presidente de los Estados Unidos, que han asesinado a 4. O sea, 2 gobernando y 2 en gobernar, creo que han sido 47 presidentes o 49, no recuerdo bien, presidentes de los Estados Unidos y han asesinado a 4. ¿Me estás diciendo? O sea, es decir, que la persona más protegida del mundo
han asesinado a 4 y creo que otros 3 más les han disparado. ¿Por qué? ¿Dónde está el poder? Mira, la primera causa de muerte en los Estados Unidos, o una de ellas, es el tabaco. Luego, la otra, aparte de tabaco, es el tema de... es que no sé, las medicinas estas para relajarse, de lo que murió Michael Jackson y todo. Para eso en tabaco muere más de medio millón, de estas medicinas que la gente se toma. El fentanilo y todo eso. Creo que mueren unos 15.000 y de cocaína solo 5.000. Pero, ¿qué es lo que vemos en la prensa? Que Colombia y los que venden cocaína son malos, que no digo que sean buenos, pero no nos cuentan que los Estados Unidos y muchos gobiernos permiten vender tabaco que se ha demostrado que mata y reduce la esperanza de vida media en 10 años. O sea, tú te vas a comprar un yogur y lo primero que te pone es la fecha de caducidad y no sé cuánto. Sin embargo, puedes comprarte tabaco que sabe. ¿Por qué? Son los lobbies de poder. ¿Y cuál es el principal lobby de poder del mundo? El más grande. La industria de la energía y dentro de la energía, el petróleo. Pues ya lo tenemos todo montado. Con esto, que son los que tienen poder, para que te hagas una idea, sigue habiendo la gente habla de guerras, a mí me encanta hablar otra vez de eso, 135 millones de mujeres en el mundo tienen una ablación en su cuerpo. El 20% de las mujeres son obligadas a casarse. O sea, estamos viendo las guerras que hay en el mundo, que por cierto hay 56 guerras abiertas. La gente habla de las grandes guerras que saben, pero hay otras microguerras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues esto es lo que está pasando con el tema geopolítico que hay detrás del coche eléctrico. Porque el coche eléctrico, y lo sabéis, y yo lo habrá contado Lars y lo habrá contado mucha gente, es de 1834, o sea, mucho antes que el motor Otto de explosión, que fue en 1876. O sea, fue un 50 años anterior. Y en 1890 los taxis eran eléctricos en Nueva York. Y para mí, dentro de todo, lo más importante es que en 1993 General Motors, que es una de las principales empresas más grandes del mundo, lobbies de poder, sacó el EV1 y sacaron 1.117 unidades que lo pusieron en producción para luego, 3 años más tarde, destruirlos en el desierto de Arizona, que solo queda uno en el Museo Nacional de los Estados Unidos. O sea, General Electric sacó antes el coche eléctrico. Y alguien debía llamarlos, recordar que por aquel entonces había la guerra de Irak, y le debieron llamar y decir, oye, tío, estás comprando una cosa, vendiendo, que me está fastidiando mi producto, que es el petróleo. Porque fijaros, esta es otra slide que me encanta enseñar, que es el mundo del upstream, la refinería, y todo el mundo en el mundo del petróleo, y abajo tenéis los países que van a controlar el mundo a nivel de cuando el tema de baterías. Pues si os fijáis en los países que hay en el mundo, arriba, todos los que controlan el upstream, la refinería y todo eso, Rusia desaparece. Ahora, a lo mejor podéis entender un poco de qué van, por qué se están produciendo las guerras y por todo, que es por un tema energético. Por eso han inundado periódicos y todo de que el coche eléctrico es malo, cuando se sabe perfectamente que es mucho mejor, más económico, pero claro, les fastidia la venta del petróleo y les fastidia a todas las empresas que viven del Tier 1, de hacer motores de explosión, del aceite que llevan los motores, que yo siempre digo, no sé si os dais cuenta, pero os venden una cosa, que tenéis que cambiar el aceite todos los años y pagáis más caro el aceite de vuestro coche que el vino. Y os han obligado a cambiarlo todos los años, cosa que con un motor eléctrico no tienes. Entonces, ahí es el problema, que estás invirtiendo, o sea, es decir, este cambio tecnológico está afectando al sector más importante del mundo, que es la energía, y dentro de la energía el petróleo, y luego al cuarto sector, que es el Tier 1 y la automoción, porque se les ha acabado, digamos, el modelo de negocio, que era el como de las impresoras. Las impresoras todo el mundo sabe que te compran una y luego donde ganan dinero es en las, ¿cómo se llama?, en las ventas. Creo recordar, no me acuerdo, porque hice el número, pero no me acuerdo. Igual tú me ayudas, Lars. En 10 años creo que acabas volviendo a pagar tu coche otra vez en reparaciones, gasolina y todo eso, ¿no? Sí, Pues aproximadamente, vale, sí. Pues ya está. O sea, estáis viendo que eso existe. Entonces, claro, viene el coche eléctrico que lo destroza. Pues ya está, pues vamos a hablar mal del coche eléctrico. La batería arde, yo qué sé, yo siempre dije que hasta iban a decir que produce cáncer. Y vi la noticia. Un taxista en Barcelona ha tenido cáncer de testículos porque tiene un coche eléctrico. Perdonad, como hombre de alguno dirá, ostras, yo no me compro un coche eléctrico, no voy a ser que tenga cáncer de testículos. Es que de verdad que tiene narices la cosa. El peor es que la gente se lo cree, que eso es para mí el daño. He visto hasta la noticia de que los machos alfa, los hombres no compran eléctricos. Lo he visto en prensa seria, así que sí, toda la razón en eso. Entonces ahora, con el coche eléctrico, estamos ante un cambio de paradigma de poder en las más altas esferas. Pero no te quepa la menor duda. O sea, es un cambio de paradigma. Mira, yo lo bueno es que llevo hablando mucho de esto. Salí, creo que fue en el 2017, en el programa La Aventura del Saber, contando cuando nadie hablaba de Tesla y todo esto, y dije, por desgracia, esto va a producir guerras. Lo estamos viendo. O
sea, estamos hablando que está afectado el sector más importante del mundo. Y además ahora fijaros lo que va a pasar. Tesla ya ha demostrado 2 años seguidos, coche más vendido del mundo y lo han hecho muy bien, aunque voy a meter el break porque Elon Musk, sabéis que acaba de decir que el coche eléctrico no va a ser ahora su foco, entonces todos tenemos duda de qué va a pasar con Tesla. China, que lo tienen clarísimo, pero vamos, clarísimo, sabéis cómo funciona el mundo, ¿no? Los americanos lo inventan, luego decían los chinos lo copian, mentira, los chinos lo inventan y lo fabrican, y los europeos lo legislamos porque vamos para atrás. O sea, Europa va para atrás, pero a un nivel que no os podéis hacer ni una idea. Entonces, en China, que además, como no había tantos coches de automoción, les fue muy fácil hacer el cambio. El otro día Lars contó que de los países que más se está haciendo, que por cierto lo contestaste muy bien a aquella persona, es en África. ¿Por qué? La gente decía, no, en África, no, precisamente en África está llegando el coche eléctrico, porque como no tenían tantos coches de explosión, les es fácil de cambiar de tecnología. China lo tiene clarísimo, va a invertir ahí, todos los coches vienen, lo que hemos probado un coche chino ya, un BYD, es que de verdad te da hasta miedo, o sea, da miedo verlo. O sea, la tecnología. El otro día en la Feria de Madrid estaba el BYD que carga 1000 kilovatios, o sea, es decir, es una bestialidad, y eso ya es un tal. ¿Y en Europa qué han querido? Tratar de proteger con la legislación, a ver si ahora, porque claro, Alemania, que si España también produce mucho, a ver si protegemos a esta gente. Lo siento, los cambios tecnológicos no los vas a proteger protegiendo a la gente. No, porque ya pasó en la revolución industrial, pasó cuando la gente se movió del sector primario al sector servicios en los Estados Unidos. Siempre que viene un cambio tecnológico, va a mover el tipo de trabajo que hay. Y no lo vas a poder proteger, lo siento, no vas a poder. Porque si tú imagínate que ahora digo, no, pues todo el mundo ahora vale seguir leyendo en papel de periódico porque esa gente necesita seguir viviendo de vender papel de periódico y el que vendía papel, pues no tiene ningún sentido y todos lo entendéis. Sin embargo, con el coche eléctrico, la gente como tiene ese sesgo, gracias a Dios ya no, porque ya 1 de cada 4 coches vendidos en Europa es 100% en eléctrico y en España estamos ya en un 10%, que es un dato ya bastante significativo. Entonces ya la gente pues lo comprueba. Pues sí, vamos cambiando poco a poco, ¿no? Curioso lo que acabas de decir. Yo estaba pensando, si tanto cambio viene geopolíticamente y tú dices que no podemos oponernos al cambio, porque el cambio viene y tú estás con o no estás. Entonces, ¿qué hacemos si en países como China no tienen los obstáculos de legislación, no tienen los problemas que tenemos aquí? ¿Cómo puede la industria europea seguir ese ritmo? ¿Cómo podemos estar delante del cambio en vez de frenarlo? Porque decir, nosotros no queremos el coche eléctrico, lo único que nos va a hacer, según lo que me estás contando, es quedarnos desfasados tecnológicamente, competitivamente, con todo el mundo exterior, ¿no? Es que lo están haciendo. O sea, es decir, yo además me pregunto por qué no hacen ese cambio y dan ese puñetazo en la mesa. Es que no lo entiendo. De hecho, el puñetazo está cada vez más lejos. Cada vez se está hablando más de atrasar ya sabes, el 2035 que no se van a producir, y vamos a darles ahora, les han dado 3 años para cumplir con las emisiones en vez de 1 año. Todo eso retarda y nos hace menos competitivos. Pero totalmente. Además, yo creo que son por los grandes lobbies, porque al final, como han invertido y han pagado mucho dinero, porque claro, un coche, creo que el periodo no me acuerdo, creo que son 8 años el payback entre que un motor lo diseñan, lo fabrican y hasta ganan dinero. Claro, si los coches que lo hicieron hace 2 años, los motores, pues tienen que seguir pagando, hay unos compromisos. Pero es que no entiendes, que vuelvo a poner el ejemplo del papel o de las fregonas. ¿Vamos a seguir limpiando con la mano o vamos a seguir leyendo un papel de periódico porque sí? Porque es que yo compré el papel para 15 años y entonces tienes que seguir comprando papel. O sea, es absurdo. Además, mira, ¿sabes cuál es la mejor prueba? Los taxistas. En Madrid, mira, yo recuerdo hace 4 años, cuando vez que me montaba en un taxi, todos me decían lo mismo. ¿Cómo voy a tener yo un coche eléctrico si hago 400 o 300 kilómetros? Hoy en día ya solo se ven eléctricos. Y a todo el mundo que le preguntas, y Lars, tú que has entrevistado a muchos, todos te dicen, no, si lo que con mi ahorro en gasolina, escuchar, la bestialidad, lo que voy a decir, con lo que me ahorro en gasolina, pago la cuota del coche. Literalmente, ¿eh? Es que, de verdad, o sea, es que ya te ríes porque dices tú, y todas las veces que nos han engañado. Porque nos han engañado, son los sesgos al final. Todos te dicen que no se puede, que eso no vale para nada, que el coche arde, bueno, todas estas cosas que ya al final pues te la acabas creyendo. O sea, ¿y cómo esto va a afectar a la industria? La industria, para producir un coche eléctrico, el motor tiene 2 partes móviles y un coche de combustión tiene cientos, miles, según lo complejo que es, ¿no? Esto afectará a la gente que tiene que trabajar en las líneas de producción. No se necesita tanta gente para hacer coches, no se necesita tanta gente para mantenerlos.
¿De qué vamos a vivir en un futuro? Pero son los cambios, o sea, en cualquier cambio y sector ha pasado eso. Tú piensas todos los que tenían un videoclub, que en todas las calles había un videoclub. Tú piensas toda la gente, no sé, que hacía despertadores. O sea, ya nadie hace un despertador porque en el móvil tienes absolutamente todo. O sea, es decir, la gente, que esto ha pasado siempre históricamente. Cada vez que viene un cambio tecnológico importante, la gente se reorganiza. Y esos trabajos pasan a hacer otros. Y luego ya no voy a hablar ya de la IA, que ya esto ya va a ser el cambio ya estructural en cualquier empresa. O sea, es decir, yo siempre digo que a nivel, si hacemos un gráfico, digamos, si más en la izquierda voy a poner el trabajo manual y más en la derecha el trabajo más intelectual, bueno, todo lo que queda en el medio, trabajo transaccional, en las empresas en 5 años, y lo veréis, va a desaparecer. O sea, las empresas no van a tener un departamento administrativo, departamento financiero, y todo eso lo va a hacer la IA. Todo lo que es transaccional, mandar mails, verificar, o sea, todo eso va a desaparecer. Va a quedar más trabajos intelectuales en las empresas y, ojo al dato, trabajos manuales. La gente va a volver, como yo digo, es el fin de la era del empleo, el comienzo de la era del trabajo, a trabajar por ello. Entonces va a volver la gente que es capaz de pues, hacer cualquier cosa con sus manos. Hoy en día con redes sociales puede hacer, o fisioterapeutas, o gente que cuida de personas, o sea, es decir, gente que trabaje con sus manos, con su cuerpo, con sus habilidades. Va a aumentar más porque lo que es el trabajo de oficina, tal cual lo tenemos entendido, no tiene ningún sentido con la inteligencia artificial. Y solo va a quedar la gente también, como digo yo, el marketing, mi famosa frase, el marketing no es el one-to-one, es el Juan-to-Juan. O sea, es decir, las empresas hoy en día captan clientes a través de las redes sociales para luego maltratarlos una vez que están dentro. Esto no tiene ningún sentido. Las empresas necesitan gente que una vez que ha captado, localice y hable con esa persona y si puede ser, digamos, cara a cara. O sea, las empresas ahora necesitan más vendedores y más gente humana que sepan cubrir esa parte que las máquinas no llegan. Con lo cual va a haber una reconversión absoluta en el mundo hacia dónde vamos. Y en el sector y la industria de automoción, pues pasará igual. Yo veo todos esos talleres que cambian aceite, que hacen revisiones y tal, pues desaparecerá. Perdonadme, es que no va a haber, ya no va a haber. Como ya no había tiendas de relojes de Cuco, relojes que tal, cada vez vemos menos y lo vemos todos los días, ¿vale? Pues esto pasará también. Pero es muy fácil decir, pues ya no hay videoclubs, pero la industria de la automoción es un 10% del PIB de España. Somos, no sé si el 7º o el 8º país que más coches hace en todo el mundo, el 2º o el 3º en la Unión Europea. Esto es un cambio importante, que no podemos simplemente decir, pues ya hay que buscar otro trabajo y mañana, en vez de hacer coches, pues tienes que hacer masajes, ¿no? Habrá que adaptarse de alguna forma. ¿Desaparecerá? Sí. Se reducirá dramáticamente, pero como los kioscos. ¿Tú te acuerdas que en todas las calles había una farmacia y un kiosco, no? Sí. Pues ya está. ¿Hay kioscos? No. ¿Cuántos quedan? Pues desaparecieron. Tú no has venido aquí para dar buenos mensajes positivos, no, tú has venido a decir la verdad. No, pero es que además yo siempre, yo ni vendo kioscos, ni vendo prensa, ni vendo coches eléctricos. Es curioso. A ver, yo, fíjate, cuando Crédito y Caución me reconoció uno de los 100 españoles más influyentes, sí, y me hizo una entrevista en un periódico que qué significaba ser influyente. Y yo digo, ser influyente no es tener seguidores, es ser capaz de influir en la sociedad. Yo creo que hay personas que tenemos esa responsabilidad de usar nuestro poder en las redes para ser capaz de influir en una sociedad cada vez mejor. Entonces, hay alguien que sea realmente independiente, y para mí independiente es alguien que no vende lo que cuenta, ¿vale? Porque si yo sí te hablara de que yo soy el mejor headhunter, me dirías, sí, vale, ya te he escuchado 3 veces, sí, ya no me lo cuentes una cuarta. Entonces la gente diría, oye, este solo habla de lo que él vende. Pero yo nunca hablo de mis cosas. Si miráis mis redes, no hablo de lo que yo me dedico. Pero sí que creo que tengo una responsabilidad y además hay algo que me encanta, que es cambiarle la vida, no mejorar. Yo siempre digo que mejorar es de pobres, lo que hace falta es cambiar. Y para cambiar tienes que cambiar desde dentro, tu forma de pensar y tu forma de ver el mundo. Entonces tiene que haber alguien, y hay gente independiente, que te cuenta cosas de forma independiente que puede influir en la sociedad, evidentemente. Y eso es para mí mi propósito de vida y por qué es lo que cuento. No por el tema de cambiar. ¿Por qué mejorar a este pobres? No, es una frase mía, es una frase provocativa. No lo pillé. No, porque yo siempre digo que lo que importa es cambiar, mejorar de pobres. Es una frase, a ver, yo utilizo muchas veces frases un poco provocativas por un sentido. Fijaros, el cerebro recuerda solo por emociones. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando habléis, que seáis capaz de lo que hago yo, de modular la voz para producir emociones y que la gente te siga, ¿vale? Si yo digo, necesitas, ¿sabéis lo que necesitáis? Cambiar, porque mejorar está bien, pero no influye. Eso, perdonadme. Tú lo estás escuchando y dices, pues vale. Y si te llega uno como yo y te dice, cambia, porque mejorar es de pobres,
primero, el tono de voz y lo que te digo de mejorar es de pobre, encima te llamo pobre, te he provocado, yo no soy pobre, yo tal. Entonces, lo que provoco con cariño, porque eso es lo que importa la intención, es provocar un efecto en tu cerebro que se mueva un poco y diga, oye, pues a lo mejor la clave está en cambiar, no en mejorar. Evidentemente la mejora es continua, todos mejoramos continuamente, pero es una manera de provocar que la clave, y es verdad, en los modelos de negocio, está en el cambio. Yo siempre por eso digo que además las empresas deberían de tener 3 modelos, deberían de tener 3 CEOs, dos CEOs. Uno que está en lo que llama el run the business, que es el continuamente, la operativa, la mejora, el estar en la operativa, y otro CEO distinto, que incluso si no está en el mismo edificio, mejor, y si no se habla con el otro, mejor, y si no sabe quién es, mejor, que es en el change the business, que esté continuamente inventando una empresa para destruir su propia empresa. Claro, es que estáis en una cámara fotográfica, las cámaras de carrete, pues me invento la cámara digital para destruir ese negocio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te adelantas tú al próximo cambio que va a haber en la sociedad. Y eso es lo que tenemos que decir, estar cambiando continuamente. Por eso lo digo, el paje lo digo así, para provocar, pues un poco, pues para picaros un poquito, pero eso sí, con mucho cariño y respeto, que sé que cuesta mucho. Es el dilema del innovador, ¿no? Cuando tú ya estás en un negocio, pues tú no puedes cambiar tu propio y destruir tu propio negocio, pero si no lo haces, lo va a hacer otro, ¿verdad? Pero no te quepa la menor duda, pero si es la ley. O sea, es decir, si tú no lo haces, va a venir otro y lo va a hacer. Adelántate a él, que ya tienes la clientela, que tienes el negocio, pero claro, para eso tienes que tener un sesgo, porque Kodak en el año 1975 inventa la cámara digital, que luego se murió. Mirad, alguien al que admiro muchísimo es Pedro J, y os voy a decir por qué. Pedro J, para mí escribió una cosa, la mejor carta que vi en toda mi vida, carta del director en el periódico cuando era El Mundo, y él dice que se va a crear un periódico, ojo, 100% online. O sea, fijaros la locura. No es decir, voy a crear un periódico y voy a potenciar el online. No. Es esto, que además se lo dice, me ha destruido mi propio negocio, ha hecho que mi negocio, que funcionaba bien, porque vendíamos periódico, vendíamos papel, vendíamos todas esas cosas y nos iba bien y ahí ganamos dinero, ahora llega Internet y yo en lugar de ponerme en contra, aprovecho el despido, el dinero y invierto en un periódico, escucha, 100% online. Eso me parece a mí de una brillantez, de una claridad de ideas y de un visionario, pero digno de admiración de verdad, pero de los de verdad. O sea, una persona que lleva toda la vida en un sector, que en teoría debería defenderlo, es el primero en dar el salto. Y la prueba es que hoy el periódico online más vendido de España es El Español. Y por algo será. Y no pensar que es un tema político, no olvidaros que yo además soy apolítico. No es un tema de derecha, ni de izquierda, ni nada de eso. Es un tema que fue un visionario. Y él mismo se inventó para autodestruirse. Por eso ha tenido el éxito. Para mí, mi máximo. Y eso es un ejemplo clarísimo. Alguien que entendió el cambio. Y el cambio, no sé a qué te dedicas, pero va a llegar seguro. Es como ahora la IA, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, ¿y la IA va a destruir? No, va a destruir a los que no saben manejar la IA. La IA no va a quitar personas, va a quitar las personas que no sepan manejar la IA. Porque tú, más la IA, eres muchísimo más potente. Las calculadoras no se cargaron los ingenieros. AutoCAD no se cargaron los arquitectos. Lo que se cargó es decenas de arquitectos tirados en el suelo, que hay una fotografía que yo tengo, dibujando a Rotring en un plano que no aportaba valor. Ahora el arquitecto tiene más tiempo para diseñar, para hacer otro tipo de cosas que antes perdía el tiempo. Luego la tecnología no te destruye al que no sepa utilizar la tecnología para aplicarla en sitios donde más valor puedes aprender o aplicar. ¿Y tú crees que parte de la solución es lo que está haciendo Europa, es poner un escudo hacia el exterior? Nosotros aquí tenemos nuestros aranceles, no vengas con tus coches de fuera, nosotros producimos aquí, y si tienes que venir con tus coches fuera, te van a costar 50% más que si lo estás produciendo aquí. ¿Tú crees que es parte de la solución? A ver, esto históricamente, de hecho, mira, la historia se repite. Hay un libro que se llama La máquina del tiempo, ¿no? Además lo puse, joroba, en mi conferencia, qué rápida que no me acuerdo. Es un libro que habla de automoción, creo que se llama La máquina del tiempo, que es un libro muy conocido. Ya contaron en el año 80, cuando hubo la famosa crisis del petróleo en los Estados Unidos, que llegaron los japoneses a empezar a meter sus coches que eran muchísimo más eficientes y consumían muchísimo menos. ¿Qué hicieron? Montaron aranceles. ¿Qué hicieron los japoneses? Saltaron a Estados Unidos y empezaron a fabricar allí. Y es que iba a pasar lo mismo. ¿Qué va a hacer China? Se va a empezar a fabricar, de hecho ya está empezando a venir a fabricar y a comprar marcas europeas. Yo mi teoría, y lo tengo casi seguro y lo vamos a ver, grandes marcas se van a fusionar. Probablemente, imagínate, Renault y Peugeot, son francesas, Alemania, BMW y Mercedes. Dice, ¿qué sacrilegio? Ya lo veréis lo que os estoy diciendo. No digo que lo vaya a suceder,
Pero lo que te digo es que no, la fragmentación no van a poder. No pueden. Ya está pasando, ya está José pasando. Luis. Bueno, tenemos Stellantis, que es es Opel, Peugeot, Lancia, Citroën, DS, más de los que puedo nombrar. Muchísimas marcas van a desaparecer, por desgracia, porque ya no tienen mercado, porque solo tienen un coche. Nombro Jaguar por comprar una y además me encanta. O sea, Jaguar es una de las casas de esas que digo, por favor que no desaparezca, pero va a desaparecer. O sea, es decir, hay casas que no van a poder seguir manteniéndose por esto. Y los chinos lo tienen tan claro y lo saben tan claro, que además, es verdad, ellos no tienen una democracia, que al final, bueno, no voy a entrar en temas políticos ni polémicos, pero al final, ¿qué es una democracia y qué es no? Esto es muy, muy debatible, porque al final los que creen que los países que tienen democracia, viendo los lobbies de poder y viendo el pirámide de población de poder, a ver si eso es realmente lo que... No digo que la dictadura sea lo que tiene que estar, entenderme, pero la democracia no es 100% libertad, seguro. Eso 100% y lo estamos viendo, porque si no, no habría guerras o no pasaría, los gobiernos no venderían tabaco, ¿vale? Pero si me vuelvo al otro mundo, es que daros cuenta que esto es insostenible. O sea, insostenible. Vienen coches que son mejores, más baratos y mucho mejores, con lo cual la gente no es tonta. Al final, al principio, tienen el sesgo cognitivo, como todos teníamos con las cámaras digitales, pero una vez que pruebas una cámara digital, dices, lo siento, yo ya no quiero las reflex de toda la vida, porque es peor. Pero es que porque lo ves tú que es peor. Pues sí. Me has dejado casi sin palabras, porque has tocado tantísimos temas, pero creo que yo te iba a preguntar aquí cómo será el futuro, pero creo que casi lo has contestado antes de que te he hecho la pregunta ahora. Porque... Pues mira, el futuro, o sea, yo siempre digo, the forecast is the best wrong answer, o sea, es decir, cualquier predicción futura va a ser errónea, porque además algo que aprendí, yo estudié fractales en la carrera, bueno, en un postdoctorado que hice porque me encantaba. Los fractales son sistemas, digamos, matemáticos, son un conjunto fraccionado de curvas en vez de un conjunto de número entero, pero por hacerlo muy, muy fácil. Si tú tienes, imagínate, 2x más 3, si tú le das un valor a x y un valor a y, el resultado, si a la x le das en vez de 4,0001, digamos, el valor resultado final es prácticamente muy parecido. ¿Vale? En un sistema caótico, un sistema inicial, la variabilidad es tan grande que el sistema final, aunque lo varíes muy poquito, es totalmente distinto. El clima, el famoso efecto mariposa, una mariposa volando puede producir un huracán de O, sí, si entiendes lo que es el caos. Y la economía, el comportamiento humano. Malcolm Gladwell es un libro que más recomiendo mucho, se llama El Tipping Point, el punto clave, que también explica por qué a partir de un fenómeno se hace viral y de repente todo el mundo lo sigue, ¿no? Entonces, si entiendes Malcolm Gladwell, el mundo viral y el mundo de los cambios tecnológicos, más los lobbies de poder, porque siguen estando ahí, ¿vale? Entonces, en ese conjunto no sabemos qué para predecir. Voy a poner un ejemplo. Mirad, el blockchain, todo el mundo sabe que es mucho mejor, que tiene sentido y que algo firmado por blockchain tiene más sentido que algo firmado por un notario. ¿Qué pasa con los notarios? A ver, son abogados, tienen un lobby de poder muy fuerte y, oye, no lo critico. O sea, ellos lo tienen y los van a creer que siempre que te quedas en una casa acabes firmando con un notario. No van a permitir que sea blockchain. ¿Por qué? Porque hay mucho interés detrás en que siga habiendo ese lobby de poder, porque hay dinero, porque hay intereses, porque hay lo que queráis. O porque, bueno, esto no lo voy a decir. Porque hay algún interés de que alguien realmente no sea un sistema, porque blockchain no le puedes engañar y un notario, yo por lo menos los que conozco son todos muy decentes, pero estoy seguro que en el mundo habrá alguno que no es tan decente. Entonces habrá alguien que le interese que siga habiendo una intervención manual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en el mundo? No lo sabemos, porque los lobbies de poder también influyen. Pero hay tendencias, eso sí. Yo siempre digo, mira, cuando os digan que el vaso está medio lleno o medio vacío, no le hagáis ni caso. Pero pensar, ¿se está vaciando o llenando? ¿Cada vez gente fuma más o fuma menos? Fuma menos, ¿verdad? Eso lo vemos todos los días. Cada vez está más prohibido fumar. Pero si es que dentro de 30 años la gente fumará, todo el mundo me diría, hombre, no, pues ya está. Los libros, ¿creéis que resistirá el libro físico dentro de 50 años? La gente dirá, no, seguro que no. ¿Vale? ¿Y dentro de 40? No, tampoco. ¿Y dentro de 30? Ya sé que dentro de 6 meses sí. Pero pensar que es la tendencia y se va a suceder. Oye, que entre medias de aquí a 50 años igual ya el libro no es ni físico, electrónico, a lo mejor es hablado o a lo mejor es, no lo sé, que la inteligencia artificial a saber dónde nos lleva, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el mundo cambia continuamente. En el siglo XX, pues el siglo XXI, por ciento hablan del siglo del cambio. Mentira, fue el siglo XX, os recuerdo. Gran crisis financiera, 1929, 2 guerras mundiales, la gripe española. O sea, los grandes cambios se produjeron en el siglo XX. Pensar que a principios del siglo XX no se volaba y en 1969 se fue a la Luna. Eso para mí es un cambio muchísimo mayor que lo que estamos viendo. Pero ¿qué es lo que pasa este año? ¿Qué es lo que pasa en el siglo XXI? Que las cosas van muy rápido.
La radio le llevó 38 años tener 50 millones de clientes, la televisión 13, Internet 4, iPod 3, Facebook Docs, Angry Birds, 35 días. O sea, la hora va muy, muy, muy rápido. Y los cambios no los vas a ver venir. Y, por cierto, no te los va a comprar la prensa, porque la prensa no va a comunicar un gran cambio para decirte que el mundo va a cambiar, porque a mí por lo menos no me avisaron de los bitcoins. Si nos hubieran todos avisado y lo hubiéramos hecho caso, muchos de los que me estáis escuchando, yo incluido, sería rico. Sin embargo, sigo pobre porque no invertí en eso que me dijeron que era el gran cambio y no lo hice. O sea, no os vais a enterar por la prensa. Enteraros un poco por la lógica, pensar, mirar lo que sucede en otros países, mirar cuáles son las tendencias y aplicar un poquito de lógica y veréis si vuestro sector o vuestro producto o servicio va a seguir para siempre o no. José Luis, si alguien quiere conocer más de los temas que hablas, ¿dónde es el mejor sitio donde seguirte, donde contactar contigo? Quizás, a ver, sí estoy en todas las redes sociales, estoy en Twitter, bueno, en X ahora, además ahí nos conocimos, yo siempre digo que es una red que me ha encantado, he conocido a muchísima gente. Evidentemente estoy en Instagram, en TikTok, pero quizás donde más influencia tengo es LinkedIn. Mi perfil es un perfil, para que os hagáis una idea, al año ven 5,5 millones de impresiones tengo al año, que es una barbaridad. Y al final llego a mucha gente contando que es curioso, es un sitio, una red social que se utiliza más la escritura que los vídeos, pero bueno, es un sitio donde cuento mucho. Y luego en mis conferencias, en el IE Business School dando clases y en muchos sitios que trato de contarle al mundo cómo lo veo, tratando de influir y cambiar la sociedad, porque eso lo tengo clarísimo, es mi propósito. Yo creo que hay personas que debemos de influir, ir a un mundo mejor, ¿no? Y el mundo mejor, evidentemente, está por mejorarnos nosotros mismos. Y además yo tengo ahí también dos propósitos. Uno, yo sí que le doy un enfoque cristiano, es mi creencia, y creo que el cristianismo tiene cosas muy buenas. Lo que pasa es que ahora, como está de moda no estar ahí, pues parece que es algo bueno. Yo siempre le digo a la gente, mira, léete la Biblia, léete los principios básicos de la vida y a lo mejor entiendes muchas cosas que sí que tenían razón. Luego ya tus creencias pueden ser cosas, pero de ahí se aprende mucho. Y luego el tema de la neurodivergencia. Yo sabéis que tengo un niño con 7 años, con autismo, y además con una dificultad, un autismo que le ha dificultado el habla, por lo menos ahora a corto, aunque es un diagnóstico, no un pronóstico, que es diferente, pero en la actualidad tiene dificultad a la hora de hablar. Y hablo mucho de la neurodivergencia, que es autismo, Asperger, superdotados, altas capacidades, dislexia, TDAH, un conjunto de personas que digamos que piensan distinto y mucha gente no entiende a esas personas. Y esas personas tienen que ser comprendidas para ser valoradas. Porque, por daros un ejemplo, si analizáis, y lo voy a poner en positivo, los top líderes del mundo, la gente que ha hecho los grandes cambios, todos eran neurodivergentes y Asperger la mayoría. Elon Musk, Steve Jobs, es decir, muchísima gente que ha cambiado el mundo venía de ese mundo. Por lo tanto, no tengáis ese sesgo de que esa gente no tiene una discapacidad. Yo creo que al revés, lo que tienen son capacidades distintas. Y lo voy a poner con un ejemplo. Yo tuve un alumno que era ciego y ha sido contratado por el Banco Santander para temas de money. Y alguien va a decir, lo contrataron, no, pobrecito, que ciego. No, qué pobrecito. Él tiene una habilidad que nosotros no tenemos. Esa persona, si va a una reunión, como no tiene los ojos, o sea, no ve, es capaz de escuchar y entiende perfectamente lo que dice cada uno, lo recuerda y te capta tus emociones. ¿Cuánto vale eso? Perdona, eso es una sobrecapacidad. Que es verdad que tiene una capacidad limitante porque no ve, pero tiene una sobrecapacidad en otro. Pues en la neurodivergencia sucede exactamente igual. Ellos tienen capacidades muy potentes que a lo mejor están limitadas en otras cosas. Porque, por ejemplo, a lo mejor porque es un espectro, pero, por ejemplo, un Asperger no le encanta, lo que más le gusta es hablar con la gente. Pero digo yo, ¿y tú en una empresa vas a hablar o vas a trabajar? Porque a lo mejor esa persona lo que tiene que estar es investigando, desarrollando, porque sí te digo que tienen una cosa. Y yo os lo digo, porque yo también estoy en ese 20% de la neurodivergente. O sea, es decir, sí que es verdad que aprendemos más por patrones aprendidos que por copia con los demás. Con lo cual somos más rápidos a la hora de ver cambios y a la hora de analizar patrones que los demás no ven. No estamos, digamos, tan influenciados. Entonces, tenemos cosas que son mucho mejores que se pueden utilizar. ¿Qué pasa? Que hay gente que los ve raros, que los ve porque son muy directos, son literales. O sea, tú a una Asperger le preguntas, estoy guapo, me queda mal la corbata y te lo dice literalmente. Tú, qué grosero. No, pero no, qué es fantástico, claro, qué fantástico, yo, José Luis. Claro, yo es que eso lo valoro, alguien que te dice las cosas. Sin embargo, en un ambiente, oye, es que no es políticamente correcto. Bien, pero si entiende su punto de vista, perdóname, para mí lo políticamente incorrecto es decirle a todo el mundo que todo es fantástico y mentir a la sociedad.
Entonces, hago mucho hincapié porque creo que hay mucha gente incomprendida con una valía que no os podéis ni imaginar. Entonces, estoy haciendo mucho ahora en las redes para apoyar ese tipo de personas porque evidentemente necesitan que la sociedad, ellos no cambiar, porque además el autismo no se tiene, es. ¿No? El Asperger no se tiene, es. No los vamos a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros cómo les vemos a ellos. Fantástico, José Luis. Muchísimas gracias por venir aquí a compartir tu visión de cómo está el mundo montado hoy en día. Me ha encantado escucharlo y te quería dejar con una reflexión aquí al final, porque justamente has tocado lo de el Asperger y eso, y es un hombre o una persona razonable se adapta al mundo. Ajá. Mientras una persona, quizás no del todo razonable, espera que el mundo se adapte a él. Claro. De ahí sigue que todo avance en la sociedad viene de la gente que no son del todo razonables. Porque ellos son los que quieren cambiar el mundo y el ambiente y el entorno en el que viven. Y por eso a mí me encanta la gente que piensa distinto y tú, desde luego, eres uno de ellos. Yo, uno de los consejos que siempre hago es curioso. La gente, cuando analizo, de los pocos que doy, digo, ¿quién es la gente que te rodea? Yo os aseguro, más de la mitad de mis amigos, primero, no son españoles. Fíjate, esto es curioso. ¿Por qué? Perdonadme, alguien de fuera siempre me va a aportar cosas distintas. Y segundo, más de la mitad no han estudiado. Fíjate, alguien que, como yo, que he estudiado, tengo 2 carreras de ingeniería, un Executive MBA, estoy finalizando un doctorado. O sea, la gente dice, ¿pero cómo puedes decir eso? Perdonadme. Yo, los mejores empresarios que he conocido, muchos no han estudiado. ¿Y por qué aprendo de ellos? Porque ven el mundo distinto. Porque a lo mejor no pierden el tiempo haciendo un 5 fuerzas de Porter o haciendo un Canvas en un PowerPoint, pero sin embargo son capaces de captar una idea, transformarla y hacer una realidad y montar una empresa y sacarla adelante. Entonces, y un consejo, siguiendo también lo que dice Lars, que yo le conozco y le encanta estar con gente distinta, estate con gente distinta a ti. Porque si es igual que tú, ingeniero de caminos de Valladolid y de tu misma promoción, o sea, es que perdonadme, no te va a aportar mucho. A ver, que sí te va a aportar a nivel personal, pero es que a nivel de conocimiento o de alguien distinto tienes. Por tanto, estar con gente distinta es muy potente, pero justo nos han enseñado lo contrario, a estar con gente parecida por los lobbies, por los círculos, por tal, que lo que único que hace es limitar. Porque no os olvidéis de una cosa, en el colegio nos limitan muchísimo. Porque además estamos formados por profesores que nacieron en el siglo XX para formar en el siglo XXI. Y te enseñan al revés, a ser lobby, a imponer. Yo recuerdo en el colegio, ¿qué quieres ser, hijo? Ingeniero, muy bien, muy bien. ¿Qué quieres ser? Artista. Pero hijo, ¿cómo vas a ser artista? Perdonadme, yo conozco artistas que ganan muchísimo más que ingenieros. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? O sea, tenemos unos sesgos todos que son muy malos. Parece que tienes que ser algo para llegar a algo, cuando al revés. Tú eres algo primero porque lo que haces te gusta y aportas valor a la sociedad y eres feliz. Por tanto, tenemos que ver un mundo muchísimo más diverso que el que lo vemos. Que esto, los neurodivergentes lo ven mucho mejor. Por eso muchas veces no entienden esas cosas. ¿Por qué tengo que hacer esto que hacen los demás? Que es absurdo. Y yo los veo sufrir porque dicen, es absurdo. Recuerdo, tengo una amiga que me echó en Twitter, que seguro que me está escuchando, que es autista, y me decía, es que yo ¿por qué tengo que llegar a la empresa y saludar a la gente o preguntarle cómo fue su cumpleaños? Si es que yo vengo, trabajo y me voy. Es que la tienes que respetar. Es que no está haciendo nada malo. Eso sí, no la pongas de comercial, pero ponle a trabajos de investigar, ponle a trabajos de pensar, porque será mucho mejor que un neurotípico, porque probablemente perderá, digo perder, no es que sea perder tiempo, a lo mejor hablando con otras personas. Entonces, en resumen, rotéate de gente distinta a ti porque es la que te va a aportar. Buen consejo, y con eso lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis seguido esta charla. Espero que lo habéis encontrado tan interesante como a mí me ha parecido. Y acordaos que podéis encontrarnos en YouTube, en Spotify, en eBooks, en todas las plataformas de podcast. Suscribiros y seguir también a José Luis, que os prometo que hay cosas interesantes. Y su LinkedIn no es el típico LinkedIn que solamente dice cosas de empresas. Ahí hay muchas cosas interesantes a leer también. Buenas tardes y nos vemos en el siguiente podcast en breve. Chao.